Iris tiene más de 20 años de experiencia en la institución y es madre de 3 jóvenes adultos, uno de los cuales tiene impedimento visual y trabaja en la NASA y vive independientemente en los Estados Unidos. Y van a estar con nosotros en la mañana de hoy Yaisamar Pucci y Vanessa Carrasquillo. Vanessa Carrasquillo es la intérprete de lenguaje de señas que está en este momento, tiene más de 13 años ejerciendo la profesión. En un momento pues va a rotar con Yaisamar, que tiene 8 años de experiencia como intérprete de lenguaje de señas. Adelante, Iris. Hola, pues buenos días a todos, qué bueno que están aquí. Esperamos que hoy pues aprendamos, ¿verdad? Sobre el porqué de los procedimientos disciplinarios que son muy específicos para los estudiantes con impedimento, el propósito que tiene la disciplina, en este caso la disciplina escolar, y lo que establece el Reglamento General de Estudiantes de Puerto Rico con relación a la disciplina de los estudiantes con impedimento. También vamos a estar hablando sobre las disposiciones de la Ley IDEA con relación a la disciplina de los estudiantes con impedimentos y los procedimientos establecidos aquí en Puerto Rico que se encuentran en el Manual de Procedimientos de Educación Especial. Siéntanse libres de preguntar, como les dijo Sandra, escriban sus preguntas para que podamos irlas atendiendo, ¿verdad?, lo más pronto posible. Lo primero que tenemos que aclarar son estos dos conceptos, ¿verdad? Este concepto de la disciplina. La disciplina no es lo mismo que procedimientos disciplinarios. La disciplina es la capacidad que tiene una persona para poner en práctica y cumplir con las reglas de conducta establecidas. En este caso, ¿verdad?, los estudiantes que puedan cumplir con ese reglamento, esas normas que se establecen en la escuela. Mediante la disciplina escolar, el estudiante aprende a cómo relacionarse con sus pares y con sus superiores. Implica que tengan que cumplir con sus deberes, seguir las normas establecidas y el código de conducta establecido en la escuela. Para de esta manera poder asegurar un ambiente escolar de sana convivencia, de orden, que permita el funcionamiento adecuado de la institución, ¿verdad? Es triste cuando llegamos a unas escuelas donde no hay un ambiente que sea seguro, ¿verdad? Que sea adecuado, que haya orden, que haya respeto, buena comunicación, sana convivencia. ¿Por qué? Porque eso afecta el modo en que el estudiante va a funcionar en la escuela, afecta su aprendizaje, crea mucha ansiedad, ¿verdad? Y están los estudiantes como desorganizados. Es importante la disciplina porque ese ambiente permite que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea exitoso y permita el mejor desempeño escolar y académico de los estudiantes. Así que yo como madre, ¿verdad?, y como profesional creo en la disciplina. Es importante que sepamos que todos necesitamos cumplir con esas normas. Por otra parte, las medidas disciplinarias para estudiantes de educación especial van dirigidas no a penalizar, y de hecho para ningún estudiante el propósito debe ser penalizar por una conducta que no es apropiada, sino que deben ayudar a ese estudiante a mejorar su conducta, a pensar sobre lo que hicieron, cómo pensar antes de actuar, ¿verdad? Van dirigidas también a prevenir futuros incidentes, porque si trabajamos las cosas pequeñas ahora, podemos prevenir incidentes mayores en el futuro. Cuando dejamos pasar muchas pequeñas cosas que no están bien, pero quizás no nos parezcan tan importantes, a la larga podremos tener un estudiante con unas conductas, ¿verdad?, inapropiadas que son mayores y que lo afectan tanto a él como a la demás comunidad escolar. Pero esas medidas disciplinarias no pueden ser establecidas de manera unilateral por cualquiera de las partes, ¿verdad? Por el director, por el maestro, por el trabajador social. Tienen que ser establecidas por el COMPU,
por el COMPU, el Comité de Programación y Ubicación. Y yo espero, ¿verdad?, que si tienen dudas sobre lo que es el COMPU y quiénes lo componen, pues pueden hacer las preguntas. Pero es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando en la escuela se toman medidas disciplinarias, van dirigidos a eso. No a penalizar, sino a mejorar la conducta y darle herramientas a ese estudiante para mejorarla. En todas las escuelas en Puerto Rico, ¿verdad?, hay un reglamento general de estudiantes establecido. Ese reglamento es el que establece el código de conducta, lo que se espera que los estudiantes hagan, ¿verdad?, la conducta que se espera de los estudiantes. Tal vez tener un uniforme adecuado, hablar con respeto, no correr por las áreas, no empujar, no llevar armas, no. Todo eso está recogido en el Reglamento General de Estudiantes. Y ese reglamento establece que el proceso disciplinario también debe ser preventivo, rehabilitativo, educativo, justo y razonable. Ahí vemos 4 adjetivos importantes, ¿verdad? Preventivo. Pero cuando intervenimos con la conducta de un estudiante, uno de los propósitos va a ser prevenir futuros incidentes. Rehabilitativo, pues que ese estudiante no vuelva a cometer esa falta, que aprenda cómo controlar sus emociones, sus impulsos, darle las herramientas para que ese estudiante pueda funcionar eventualmente de la manera adecuada, lo que esperamos, y cumplir con ese código, ¿verdad?, establecido en la escuela. Educativo. Todo lo que hacemos a nivel de escuelas tiene un fin educativo, de aprendizaje, de lograr el mejor aprovechamiento de cada estudiante y que sea justo y razonable. Hemos visto, hace poco tuvimos un caso de un estudiante que fue suspendido desde octubre hasta el año pasado, como en marzo, y todavía este semestre estaba fuera de la escuela. Eso no es razonable, no es apropiado y no va a ayudar a mejorar la conducta porque estamos penalizando y impidiendo que ese estudiante pues reciba unos servicios educativos adecuados, ¿verdad? Y que siga mejorando en su aprovechamiento. Así que el proceso disciplinario además debe ayudar a identificar el origen de las faltas menores. ¿Por qué se comportó de esta manera? ¿Por qué lo hizo? Para así prevenir otras situaciones de mayor gravedad. Porque atendiendo esas pequeñas cosas, pues podemos prevenir. Y se da mucho en los casos que no tiene que ver directamente con esto, pero de bullying, ¿verdad? ¿Por qué este estudiante está burlándose del otro estudiante? ¿O está empujándolo continuamente? ¿O está amedrentándolo? Hay que ir más allá de esa acción para ver qué motiva a ese estudiante para poder ayudarlo a mejorar la conducta. Porque si solo nos enfocamos en castigar, pues no vamos a encontrar, a lograr el resultado que queremos. Dice el Reglamento General de Estudiantes que los estudiantes con impedimentos se van a regir por lo establecido en el Manual de Procedimientos de Educación Especial y las disposiciones de la Ley IDEA. O sea, que hay un reglamento general, pero si el estudiante tiene impedimentos, se va a regir por el Manual de Procedimientos de Educación Especial. Tenemos que tener conocimiento, todo, la facultad, ¿verdad?, de la escuela, tanto el trabajador social como el psicólogo que interviene, como el consejero escolar, como el director de la escuela, de cuáles son las especificaciones que se establece y que tanto la ley IDEA como el Manual de Procedimientos para intervenir, al momento de intervenir con una conducta inapropiada de un estudiante con impedimentos. ¿Preguntas hasta aquí, si alguna? No hay preguntas al momento. Preguntas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué son los procedimientos disciplinarios? Los procedimientos disciplinarios, pues podemos decir que son una serie
de especificaciones en el manejo de un incidente de conducta que consiste en una serie de pasos bien definidos, establecidos tanto por la ley como el manual de procedimientos que debe realizar la escuela ante un acto de indisciplina de un estudiante con impedimento. Es seguir este procedimiento, estos procedimientos van a permitir y va a facilitar la evaluación, el análisis de la conducta que presentó este estudiante, considerando principalmente, como establece la ley, el impacto que tuvo de su impedimento y acorde con las disposiciones de idea. O sea, lo vamos a analizar basándonos en esto. Así que, en términos generales, ¿verdad? Para decir, esos pasos van a incluir una notificación a los padres de los estudiantes sobre el incidente, una citación para una reunión de compu, en ese compu analizar la información que tenemos existente, el incidente, y debe incluir escuchar a todas las partes, ¿verdad? A todas las partes, considerarlas. ¿Por qué se establecen procedimientos específicos para la aprobación con impedimento? Miren, se establecen para evitar principalmente que nuestros estudiantes con impedimentos sean castigados o suspendidos por una conducta que esté relacionada al impedimento. ¿Por qué? Porque el propósito de los servicios de educación especial es atender todas las necesidades que presenta ese estudiante, incluyendo los que tienen que ver con la conducta. ¿Ok? Así que el estudiante con impedimento puede presentar conductas inapropiadas como lo hace cualquier persona, incluyéndonos nosotros. Pero tenemos que evaluar si esa conducta viene como consecuencia de la condición, ¿ok? Y si ese estudiante está servido adecuadamente. Tenemos también muchos profesionales, incluso y padres, que con la impresión errónea de que los estudiantes con impedimentos no pueden ser disciplinados. Hemos escuchado a veces, no, porque no podemos hacer nada porque es estudiante de educación especial. No, hay de educación especial, la única diferencia es que hay unos procedimientos particulares establecidos para intervenir. No meramente suspenderlo, mandarlo para la casa, por una semana, por lo que sea, ¿verdad? Por un mes, o cambiarlo de escuela, sin que haya un análisis adecuado de todo, ¿verdad? Lo ocurrido y de los servicios que se le han dado. Cada circunstancia se tiene que considerar caso a caso, como es todo lo relacionado a educación especial. Los servicios de educación especial son individualizados. Así que la ley IDEA, entre sus disposiciones, las disposiciones de la ley IDEA van dirigidas, como hemos dicho, a prevenir lo más posible las dificultades relacionadas con la conducta. ¿Por qué? Porque un niño que no sigue reglas, que no sigue normas, que interrumpe la clase, pues es un niño que no va a aprender de la misma manera, va a perder mucha información y va a afectar el aprendizaje de otros. Así que vamos a prevenir lo más posible esas conductas para lograr, ¿verdad?, el mejor funcionamiento escolar y académico de ese estudiante. ¿Cuáles son, en términos generales, y lo que estamos hablando aquí es lo que establece la ley IDEA en términos generales? Dice que no pueden ser castigados o suspendidos por conductas relacionadas a su impedimento. ¿Cómo lo vamos a saber? Eso va a requerir de un análisis. Por eso no podemos ser impulsivos tampoco a la hora de intervenir con nuestros estudiantes ante un incidente, porque si no pueden ser castigados o suspendidos por conductas relacionadas a su impedimento, lo primero que tenemos que trabajar y analizar es si la conducta está o no relacionada con el impedimento. Si el niño actuó impulsivamente, empujó a otro y el otro se cayó y se dio un golpe, hay que ver si ese niño lo hizo por impulsividad como manifestación de su condición o lo hizo adrede, y eso requiere de un análisis de información. También dice la ley IDEA
que no deben ser suspendidos por más de 10 días durante todo el año escolar. Todo el año escolar. Y hemos tenido casos, en estos días hemos tenido muchos casos de escuelas, si bien hemos tenido casos de directores, trabajadores sociales que nos han llamado para discutir casos de conducta y hacer las cosas de la manera correcta, también tenemos muchos más casos de escuelas que suspenden a los estudiantes por 10 días de cantazo, cuando la ley establece que no se deben suspender por más de 10 días al año. Y que los primeros 10 días de suspensión que se den durante el año escolar no requiere que se ofrezcan servicios educativos. Eso significa que ese estudiante, los padres deben hacerse responsables de buscar, ¿verdad? Todas las notas de la escuela, ver qué se dio en clase, pero no hay que proveerse los servicios educativos. Ahora, durante de suspensiones de más de 10 días escolares en el año escolar o la suma de las suspensiones, ¿verdad? Se tienen que continuar ofreciendo los servicios educativos y los servicios relacionados que tiene el estudiante. ¿Por qué? Porque ese estudiante tiene derecho a recibir una educación pública, gratuita y apropiada. Y aun cuando sea suspendido y el estudiante esté en el hogar, si esa suspensión es por más de 10 días, se tienen que coordinar que ese estudiante siga recibiendo los servicios educativos y las terapias que tiene. Se tiene que hacer una determinación de manifestación del impedimento, así es que lo define la ley, y esto significa, más adelante lo vamos a discutir en detalle, ¿verdad? Determinar si esa conducta fue consecuencia de la condición o si la condición afectó la capacidad de ese estudiante para controlar la conducta, ¿ok? Se tiene que hacer además una evaluación funcional de la conducta y proveer servicios de modificación de conducta o revisar, ¿verdad? Esa evaluación funcional si es que ya la tiene y ese plan de modificación de conducta. ¿Por qué? Porque muchas conductas de nuestros estudiantes con impedimento tienen un propósito, o demostrar su frustración, o impedir, o evadir un trabajo, ¿verdad? O alejarse del grupo, que no lo molesten. Un estudiante con autismo que está en el comedor, hay mucho ruido y sale corriendo. Esa conducta puede ser con el propósito de salir del ruido, de no exponerse más a él. Así que hay que hacer esa evaluación y determinar si tiene que ver con la conducta. También nos dice la ley IDEA que durante suspensiones de más de 10 días hay que revisar el PEI del estudiante con el propósito de ver si tiene todo establecido ahí, todos los servicios que requiere, todas las terapias, acomodos razonables, servicios de apoyo, asistencia tecnológica, si cuenta con un plan de modificación de conducta. Y si no lo tiene, hay que enmendarlo. Y si no tiene un PEI, como ocurre en un caso que vi esta semana, no tienen un PEI este año escolar, pues hay que redactar el PEI y establecer todos los servicios y proveerlos. Y hay unas circunstancias especiales, ¿verdad? Que la ley IDEA, en las que la ley IDEA permite que se suspenda al estudiante hasta por 45 días escolares. Y lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que en términos generales, estas son las disposiciones, ¿verdad?, que establece la ley IDEA. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, tenemos varias preguntas. La primera pregunta, si el estudiante tiene una condición de trastorno déficit de atención con hiperactividad, ¿él cae en ese reglamento de estudiante? Claro que sí, porque él es un estudiante con impedimento. El déficit de atención, ¿verdad?, entraría bajo otras categorías, ¿verdad? Otros impedimentos de salud. Y entonces hay que ver, y lo vamos a ver a través del adiestramiento, si ese estudiante ya está en el programa de educación especial o si ya han habido situaciones en que se ha discutido la conducta hiperactiva que tiene
que demuestre la posible necesidad del servicio de educación especial, en cuyo caso se tienen que establecer estos procedimientos. Exacto. A todos los estudiantes, todos les aplica el reglamento de estudiantes. A los estudiantes que son de educación especial, les aplica el reglamento de estudiantes y tienen un procedimiento especial, que es el que Iris está hablándole. Ahí estamos hablando. Nos pregunta Nanet, ¿esos pasos tienen un tiempo establecido para realizarse, los pasos del procedimiento disciplinario? Sí. Y a eso es que vamos ahora, los procedimientos disciplinarios establecidos aquí en Puerto Rico. Los términos. Esto es lo que vamos a ver. Tengo más preguntas. Norma nos pregunta, cuando el estudiante tiene trastorno oposicional desafiante y es agresivo, ¿hasta qué punto se le puede permitir ser un bullying o golpear a otros? Bueno, eso no está permitido para ningún estudiante, ¿ok? Y son conductas que, aunque entendemos que vienen como consecuencia de la condición, pues no pueden ser castigados o suspendidos así como así, sin que haya un análisis de la condición, del diagnóstico, y se evalúe, como vamos a ver más adelante, si está recibiendo todos los servicios, porque todo es un proceso, ¿verdad? Déjame ver cómo me explico, porque estamos comenzando y vamos a ver, ¿verdad?, las diferentes áreas que hay que trabajar. Un estudiante con impedimentos, tenga trastorno posicional, hiperactividad, impulsividad, agresividad, lo que sea, va como consecuencia de la condición, porque esas conductas pueden ser manifestación de la condición, van a tener estas conductas, porque si es impulsivo va a actuar impulsivamente, puede dar una patada, porque ese es el impulso de defenderse, pero no lo hizo adrede para hacer daño, no tuvo tiempo de analizar, y entonces hay que trabajar el PEI, hay que ver las evaluaciones para determinar cómo vamos a corregir, hacer un plan de modificación de conducta, ¿ok? En situaciones en que hayan crisis emocionales de descontrol total, donde el estudiante está poniendo en riesgo su vida o la vida y seguridad de otros, que puedan requerir hospitalizaciones, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? La escuela puede solicitar que sea evaluado, ¿verdad? Sugerir a los padres que lo lleven a un centro para estabilizarlo, pero no puede ser suspendido continuamente por cualquier conducta que presente relacionada a su impedimento, porque entonces prácticamente no estaría en la escuela, ¿verdad? Y entonces no disfrutaría de una educación pública, gratuita y apropiada. Es difícil contestar preguntas sin tener todos los detalles de cada caso, porque y si no, con la respuesta que le doy no quedan satisfechos, llámenos para ver cuál es el caso particular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero en resumen, no se permite el bullying a ese estudiante, no se puede, la primera opción no puede ser sacarlo de la escuela, ¿verdad? Disciplinarlo de esa manera, pero sí la escuela tiene que hacer algo con ese estudiante y Iris le va a presentar ya mismo que cómo se tiene que proceder cuando la conducta es resultado del diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de bullying, hay un protocolo separado para el acoso escolar, ¿ok? Y recuerden una cosa, el acoso escolar, cuando se da, tiene que cumplir con unos criterios. Ese estudiante que supuestamente está cometiendo acoso tiene que tener una posición de poder, ¿verdad? Tiene que haber una conductas repetitivas donde pone amenaza, ¿verdad? Y eso aparte, eso es una cosa aparte. Los procedimientos disciplinarios, pues tenemos que tener claro que es para conductas inapropiadas, ¿verdad? Que presente el estudiante, que puede incluir esa conducta. Pero entonces en ese caso de acoso escolar se tienen que aplicar ambas cosas, tanto el manual de procedimientos de educación especial, el procedimiento disciplinario, como el protocolo de bullying. ¿Por qué? Porque en el protocolo de bullying se incluye tanto al acosador como el víctima, ¿verdad? La víctima.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo varias preguntas más, pero quiero decirles, les puse el Reglamento General de Estudiantes en el email que van a recibir mañana y les puse un folder con materiales sobre bullying también. Lo van a recibir mañana a las 10. Nanet pregunta, ¿y quiénes participan en ese análisis y determinación si la conducta está o no relacionada al impedimento? Es una reunión de compu. Y si ya saben, el compu está conformado como mínimo, por los padres del niño, un funcionario del Departamento de Educación que tenga conocimiento de los procesos de educación regular, de educación especial y de los recursos disponibles, que regularmente es el director de la escuela, el maestro de educación especial, ¿verdad? Un representante del programa de educación especial. Regularmente, si el estudiante tiene servicios relacionados, debe estar el psicólogo escolar, porque estamos hablando de una situación de conducta, ¿verdad? Puede estar el consejero escolar si ha intervenido con ese estudiante, el trabajador social si ha intervenido, tiene un plan de acción con ese estudiante. Y la persona, ¿verdad?, que fue testigo de la situación, pues debe estar presente. Así que el compo están conformados por eso, por una persona que, regularmente en términos coloquiales, pues el director de la escuela, el maestro de educación especial, el psicólogo escolar, los padres del niño, cualquier otra persona a petición de la escuela o los padres, el trabajador social y el psicólogo escolar sí han, ¿verdad?, sí han intervenido. Especialmente el trabajador social sí ha intervenido directamente o tiene un plan de acción con el estudiante. ¿Ok? Les invito a que pasen por la sección de adiestramientos online de nuestra página web, apnipr.org. Allí hay una serie de videos cortitos sobre el compu y cómo se compone y las funciones. Nos pregunta Keisha, ¿quién brinda las recomendaciones para el plan de modificación de conducta? Bueno, sería ideal, muchos estudiantes, si un estudiante tiene un plan, se considera un plan de modificación de conducta, debió haber sido evaluado por un psicólogo que dé unas recomendaciones. Y se reúne el compu con esas recomendaciones del psicólogo, el maestro, el director, y hacen un plan para atender esas conductas particulares, ¿verdad?, que tiene el estudiante. Pregunta, Mireille pregunta, ¿cómo entonces respondemos a la otra parte afectada? No. ¿Cómo respondemos a la otra parte afectada? Me imagino en una situación de que el estudiante... Mireille, si puedes aclarar la pregunta, vamos a ir a otra pregunta en lo que tú clarificas esa. Tengo otra pregunta anónima. Cada vez que hace conducta inapropiada, quieren llamarme para llevarlo. Eso no es... Tengo que volver a comunicarme con... quedé pendiente, ok. Ok, miren, eso es algo que ocurre con demasiada frecuencia. Por eso es importante solicitar por escrito la reunión de compu cuando eso sucede, porque eso no debe ser la acción que tome la escuela. Esa es la más fácil para la escuela. El niño tuvo un problema de conducta, llama a los padres que se lo lleven. ¿Qué resolvemos con eso? Si el estudiante a través de la conducta lo que está buscando probablemente es precisamente eso, que lo envíen para la casa, porque no le gusta estar en la escuela. Una llamada a una familia es cuando ya un estudiante está en una crisis emocional fuera de control que requiera probablemente llevarlo a un médico, al psicólogo clínico o al psiquiatra o a un hospital, ¿verdad?, para trabajar con eso. Pero la escuela tiene que incluir, ¿verdad?, entre sus, lo que va a hacer con el estudiante, cómo va a trabajar los casos de conducta, cuál es el plan de modificación de conducta, y ese maestro y esos asistentes especiales tienen que estar orientados y capacitados para intervenir adecuadamente con esas conductas, porque ese es el propósito, enseñarle que eso no está permitido y que esta es la manera, y hay que establecerlo claramente en el PEI, pero
esa idea de que cada vez que el niño tiene pues buscamos a los papás que se los lleven. Miren, los padres también tienen una vida, tienen que trabajar y el estudiante tiene derecho a estar en la escuela y recibir la ayuda. Si ustedes tienen un estudiante que continuamente, pues, evalúen a ver si está recibiendo todos los servicios, evalúen si es necesario reevaluar, hagan una reunión de compu, establezcan un plan de modificación de conducta serio y asegúrense de implantarlo, porque muchos PEI están con el plan de modificación de conducta, pero en los salones no se está trabajando. Entonces no estamos logrando el cambio y darle las herramientas a ese niño para lograrlo, ¿ok? Ok, Mireille nos clarificó. Ella se refiere, si la otra parte, en una situación disciplinaria, si la otra parte afectada es o no es del programa de educación especial y recibe un golpe o un daño físico por parte de un estudiante del programa de educación especial, ¿cómo se responde a esa situación? ¿Cómo le respondemos a ese otro estudiante? Bueno, se tienen que reunir con ese padre, explicarle lo que ocurrió, decirle, ¿verdad?, que se están tomando medidas para trabajar con ese estudiante, y hacer lo correcto, y el padre decidirá por su padre qué va a hacer, ¿verdad? Pero muchos padres, y yo los entiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que no, lo que pasa es que esto es bastante complicado cuando hablamos de niños con impedimento que muchas veces no tienen el control de sus emociones que esperamos, el control de los impulsos, ¿verdad? Y por lo tanto, como parte de que es una manifestación de esa condición, pues hay que trabajar con ellos y muchos padres esperan que sean castigados, ¿verdad? Y castigados es que los saquen de la escuela, que los cambien de escuela o que los dejen en la casa por un mes. Y eso, pues, bajo la ley, pues no es lo correcto, ¿verdad? ¿Algo más? No hay preguntas, esas son todas las preguntas. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles entonces son los procedimientos, cómo ya discutimos las disposiciones de la ley IDEA, así vamos a ver qué estableció aquí el Departamento de Educación sobre cómo se van a llevar los procedimientos cuando alguien, ¿verdad?, un estudiante presente una conducta inapropiada, ¿verdad?, que esté afectando su funcionamiento escolar o lo de otros, ¿ok? Así que dice el manual de procedimientos, quien detecte el incidente debe informarlo al director en 24 horas o menos, ¿ok? Si yo soy testigo, si fue el maestro de salón regular, si fue un padre en el hora del recreo, si fue el guardia escolar, si fue el que sea, pues debe notificarlo al director de la escuela en menos de 24 horas. El director escolar entonces va a analizar si la conducta es o no es un hecho significativo que amerite una medida. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener personas, miren, la conducta muchas veces, lo que es buena o mala conducta, lamentablemente muchas veces es, va a depender de la persona. Y muchas personas son bien poco tolerantes. Y pueden haber cosas que son parte de la niñez, que son cosas que no son tan significativas, pero para unas personas en particulares sí lo son. Así que ese director puede evaluar esa conducta para analizar si es un hecho significativo que amerite una medida, ¿ok? Sí, él va a analizar lo que le trajo a esa persona. Si él considera que no es un hecho significativo, pues se va a reunir con la persona que refirió al caso, van a discutir la situación, analizan el incidente y van a tomar notas de referencia, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta por si surgen situaciones en el futuro. Si considera el director que es un hecho significativo, antes de establecer medidas disciplinarias, dice el manual de procedimiento que tiene que convocar al compu no más tarde del próximo día en que tiene conocimiento, ¿ok? Así que, como ven, tanto la ley como el manual coge esto con seriedad, ¿verdad? Esto no es para dejarlo para la semana que viene, para el mes que viene, no, hay que convocar al compu no más tarde del próximo día en que se tiene conocimiento, o se puede posponer hasta por 5 días
Si alguna circunstancia extraordinaria impide la participación de alguno de los miembros, por ejemplo, es necesario que esté el psicólogo y el psicólogo ese día pues no puede por alguna razón, pues se puede posponer para el próximo día, ¿verdad? Pero todo eso debe estar evidenciado por escrito. El estudiante, dice el manual de procedimiento, que se tiene que mantener en la ubicación actual hasta que se examine el caso en su totalidad en una reunión de cómputo. Así que esta costumbre, digamos, de cada vez que hay una situación, mandar al estudiante por la casa por 1 o 2 días sin que se haya realizado una reunión de cómputo, no es apropiado y tenemos que reconsiderar. Habrá situaciones que lo ameriten, ¿verdad? Todo depende de la condición, de la conducta y lo vamos a ver, pero el manual es claro. El estudiante se mantendrá en su ubicación actual hasta que se examine el caso en su totalidad. Y mientras tanto, ¿qué debemos esperar? Que la maestra de educación especial, los asistentes, el psicólogo hable con ese estudiante, esté manejando la situación, le esté dando herramientas, ¿verdad? A ese estudiante para que haya una mejoría. Una vez se cita y se da la reunión de compu, ¿qué debe ocurrir en esa reunión? El propósito de la reunión va a ser revisar, denme un momento, evaluar la conducta y escuchar la versión del estudiante. A veces nos dejamos guiar por lo que dicen los demás. Y tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque a veces se va añadiendo cositas y cuando de una cosita pequeña se convierte en una situación bien grande. Tenemos que enfocarnos en lo que está sucediendo, estrictamente en eso. Evaluar esa conducta, oír al estudiante, qué pasó, por qué lo hice, pues ver qué factores hubo externos que ocasionaran esa conducta de ese estudiante, porque pueden existir personas que ese estudiante puede ser sido motivo de burla del resto de los estudiantes, le estaban diciendo cosas, le estaban escondiendo el bulto y él reaccionó ante eso. Nosotros tenemos que ver todo, ¿verdad? Todo lo que ocurrió para poder evaluar la conducta. Hay que analizar el resultado de las evaluaciones, de diagnósticos y de la información provista por los padres, ¿ok? Así que tenemos que ver este estudiante cuál es la condición que tiene, qué recomendó el psicólogo si se hizo una evaluación psicológica, qué recomendó el psiquiatra, ¿por qué? Para, ¿verdad? Ver si es, y viendo si esa conducta puede ser una manifestación de la condición. Una manifestación viene como consecuencia de esa condición. Y hay que ver para determinar si la condición afectó o no su capacidad para entender el impacto. Él entendía que al empujar a ese niño pudo haberle ocasionado un daño grave. Lo entendía. Porque no siempre es así. Nosotros podemos tener un niño con impedimento intelectual significativo, que es hiperactivo, empujó por impulso, pero no tiene la capacidad para entender que esa conducta podía poner en riesgo la vida del otro estudiante. Entonces tenemos que trabajarlo. Hay muchos estudiantes con impedimento que no tienen el juicio social para relacionarse adecuadamente. Entonces, tuvo ese estudiante la capacidad para controlar la conducta. Tenemos un estudiante que es impulsivo, pues entonces debemos entender que la impulsividad lo llevó a actuar sin pensar. Entonces, todo esto es importante para poder tomar las acciones adecuadas para ayudar a ese estudiante y prevenir futuros, ¿verdad? Incidentes. Otra cosa que debe ocurrir en ese compu es revisar el PEI. Miren, el PEI es el documento más importante, uno de los documentos más importantes en educación especial. Es un documento legal y es el contrato donde se establecen todas las necesidades, ayudas, servicios de apoyo que se le van a dar a ese estudiante. Entonces tenemos que revisar. Ese PEI incluye todos los servicios educativos que requiere ese estudiante e incluye los servicios suplementarios.
cuenta con el asistente. Usted no sabe los casos de niños que tienen asistentes ya establecidos y llevan meses sin él y pues no se le están dando entonces el servicio adecuado. Por lo tanto, ya ante eso se considera que la conducta es una manifestación de la condición. Cuenta con todos los servicios relacionados recomendados, están incluidos en el PEI, pero más allá de que estén incluidos, se le están ofreciendo los servicios. Ahora mismo yo tengo un niño que un caso de un joven que no está recibiendo la ayuda psicológica. Lo tiene asignado a la escuela, pero no está siendo atendido. Ya eso, con eso nada más, la conducta de ese estudiante se considera una manifestación de la condición. Otra cosa que tiene que evaluar el compu, este estudiante está en la alternativa de ubicación más apropiada, porque es un estudiante, por poner un ejemplo, un estudiante con, vamos a poner con autismo, o tiene impedimento intelectual leve o moderado, o tiene síndrome Down y está en un salón regular. ¿Esa alternativa es la más adecuada para él? ¿O él requeriría estar en grupos más pequeños donde se trabaje con él más individualmente y reciba, ¿verdad?, toda esa ayuda individualizada y acomodo que requiere de una manera más individualizada? Recibe los servicios según están establecidos. A veces los PEI están bellos y tiene los acomodos y tiene el plan de modificación de conducta y tiene las terapias y tiene asistencia tecnológica, pero al estudiante ni le están dando unas terapias y otras no se está trabajando ese plan de modificación de conducta. Los acomodos se lo da un maestro y 4 no, o se lo dan hoy y mañana no. Entonces no se está haciendo efectivo en el cumplimiento, ¿verdad? Y constante en la debida implementación de ese PEI. Con ese análisis de toda esa información, entonces que el compu determina si la conducta es o no manifestación del impedimento, ¿ok? Así que después de ese análisis que explicamos, cuando el compu determina que la conducta es una manifestación del impedimento, si se identifica uno más de los siguientes criterios, como les he estado diciendo. Se determina que la conducta es una manifestación del impedimento si la conducta fue causada o tuvo relación directa con el impedimento. Sí, este niño es impulsivo. Sí, este niño es hiperactivo. Se pasa corriendo, o sea, su condición lo lleva a correr, a treparse en árboles, a reaccionar impulsivamente, ¿ok? El impedimento afectó la capacidad para entender las consecuencias y controlar la conducta. Porque si tenemos un niño, vamos a decir síndrome Down, que lo encuentran, vamos a ver, que le da a un niño, ¿verdad? Y en el análisis se encuentra que fue otros niños lo indujeron a hacerlo. Pues en el análisis tenemos que ver los factores externos y darnos cuenta que ese niño no tuvo la capacidad para, ¿verdad?, entender las consecuencias y se dejó guiar, a veces para tener más amiguitos, formar parte de un grupo, porque no tienen ese juicio social, ¿verdad? O no tienen la capacidad intelectual para entender las consecuencias de esa condición. Se determina que es una manifestación del impedimento si el PEI o la ubicación no eran apropiados. El PEI no recogían, tal vez, todos los servicios que necesitaba, la ubicación no eran apropiada, pues entonces se considera, o sea, si uno o más de estos criterios se da, el compu tiene que determinar que es una manifestación del impedimento. O si fue un resultado de la falla de la escuela, del distrito o la región educativa en implementar el PEI.
Sí, pues mira, este nene por su situación emocional, conductual, tiene establecido un asistente especial, pero no se le ha provisto. Pues eso es un fallo de, ¿verdad?, de la región educativa, el no haber provisto y nombrado a ese asistente que se asignó precisamente para eso, por los problemas de conducta. Por lo tanto, esa conducta viene como una manifestación del impedimento. Preguntas hasta aquí. Sí, tengo 7 preguntas aquí. Ok, Maribel pregunta, ¿es beneficioso que dentro de un plan de modificación de conducta se sugiera que la madre, el padre, los tutores estén en la escuela todo el tiempo? Claro que no, claro que no. Estén en la escuela todo el tiempo, los padres no están para eso, es una función de la escuela. Si acuerdan, si eso es necesario, eso podría ser evidencia de la necesidad de un asistente especial. Así que, más allá de decirle al padre que tiene que venir a vigilarlo todo el tiempo, a darle apoyo, se debe establecer claramente la necesidad de un asistente especial, y sí podrían llegar al acuerdo que en lo que se da el nombramiento, ¿ok? Pues si los padres están de acuerdo en venir y apoyar a la escuela, pues perfecto, Sí, pero la condición no puede ser que el padre venga para solucionar el problema. Y es importante también, además de eso, que los estudiantes, además de las materias de español, inglés y eso, tengan que también aprender a ser autónomos, ¿verdad? Y valerse por sí mismos en la vida. O sea, que no pueden tener a los padres ahí al lado todo el tiempo. Sí, porque mira, lo que ocurre es que siempre hay un lazo emocional. Y los tenemos que buscar, como dice Sandra, que nuestros estudiantes respondan a otras autoridades, que logren la disciplina interna, que esa disciplina no sea porque el padre está ahí observándolo, ¿ok? Él tiene que aprender a responder a las normas dentro de su condición, con la ayuda, ¿verdad?, de todas las herramientas y servicios que se le puedan dar en la escuela. Y que él, como dice Sandra, logre una mayor independencia. Porque cuando somos padres, siempre a ese lazo emocional los vamos a ver como los hijos. Como yo le digo a los padres, siguen siendo sus nenes, pero mira, ya a los 13 años, a los 14, a los 10, no son nenes. Llámenlos por su nombre para que ellos aprendan a que son tratados como una personita de independiente, y cada parte pues tiene un nivel de responsabilidad de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Considerando al estudiante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nanette señala que en ese proceso de disciplinario, ¿verdad?, que es bien importante la confidencialidad. Tengo aquí una persona anónima que señala una experiencia que tuvo o que tiene, que a las 11 de la mañana le lleva la comida a su hijo y el medicamento para la condición, y al terminar se va y dejo todo bajo control, y al hacer una situación pretende que no te oigo, Sandra. ¿No me oye? Ok, que a las 11 de la mañana le lleva... No te oigo, Sandra. Déjame ver qué es lo que está pasando. ¿Me oyes ahora? Sí, porque no te oyes. ¿De verdad? Ok, Se acá. fue la voz. Ajá, puede ser. ¿Me oyen ahora? Sí, ahora sí. Sí, ok. A las 11 de la mañana le llevo su comida y medicamento para la condición. Al terminar me voy y dejo todo bajo control, y al hacer una situación pretende que me quede hasta que entre al salón de clase. O sea, si el niño que pretende, pues nada, se tiene que quedar en la escuela, pienso yo, ¿verdad? No. Ahora, si es la escuela la que pretende que se quede, pues es otro. Es lo que decía Iris ahorita. Ok. Anónimo, pregunta, ¿el plan de conducta lo puede solicitar la madre? Claro, claro. Recuérdense que todas las decisiones y servicios que se van a establecer en ese programa educativo individualizado, que incluye el plan de modificación de conducta en la parte 3, ¿verdad?, de SPI, se toman en consenso, en mutuo acuerdo entre las partes del COMPLU. Cualquiera de las partes puede solicitar un COMPU para revisar el PEI, para analizar la necesidad de un plan de modificación de conducta, y eso incluye a los padres, porque los padres son los que al fin y al cabo aprueban, ¿verdad?, los servicios.
Así que ante cualquier preocupación que usted tenga y que piense que el niño tiene necesidad de algún servicio, sí, usted puede solicitar una reunión de compo para discutir esa necesidad y llegar a acuerdo. Ok. Bueno, dice aquí Nanel que la suspensión, se comenta que la suspensión debe ser la última medida a tomar. Exactamente. Nanel señala, si los padres no están, pregunta, si los padres no están de acuerdo con la suspensión, ¿qué remedios pueden utilizar? Una querella, más adelante lo van a ver, ¿ok? Ok, Lourdes pregunta, las escuelas tienen mala costumbre de que el estudiante tiene la T1 asignada al estudiante y la utilizan como asistente de la maestra en el salón en general. Ok, el asistente está asignado al estudiante y se debe asegurar todas las partes que tenga, que atienda al estudiante, ¿verdad? Y que cumpla con sus funciones. Si aparte le da tiempo para ayudar en algo, pero no es que dejen sin atender al estudiante para ayudar a la maestra. Se debe crear un ambiente de colaboración. Ahora, tiene que estar claro y especificado en minuta si ese asistente fue asignado full time, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que se discute. Si ese estudiante necesita al asistente todo el tiempo, al lado de él, dirigiéndolo, controlándolo, llevándolo al baño, dándole alimento, si es solamente para algunas áreas en particular, ¿verdad? En cuyo caso, en el resto del tiempo sí puede colaborar con la maestra. Tiene que leer el PEI a ver qué fue lo que se determinó. Judiana pregunta, para clarificar, ¿qué hacer si se determina que la acción fue debido a su diagnóstico o condición? ¿Qué hacer? Con el estudiante, si se determina que la acción, o sea, el acto indisciplinado fue debido a su condición. Ok, ahora lo vamos a trabajar eso. Ok. ¿Alguna otra? Lourdes pregunta, mi hijo tuvo una situación en el horario del patio, en el baño con otros estudiantes más grandes y la T1 estaba almorzando. Hicieron ver que él era el responsable, siendo él un follower, ¿verdad? Un seguidor de lo que estaban haciendo los otros estudiantes. Ok, el asistente de un estudiante puede ser utilizada para otro estudiante del mismo salón que sea de educación, sea otro estudiante de educación especial que esté en el mismo salón del estudiante que tiene la T1. Si puede. Eso está relacionado con, bueno, sería la misma contestación de la pregunta anterior relacionada al T1. Hay T1 asistentes que son asignados full time para un estudiante en particular. Eso, como les dije, se discute en compu. Hay unas recomendaciones. ¿Por qué? Porque va a depender de la necesidad del estudiante. Si ese estudiante fue asignado para su hijo, pues es para su hijo y eso debe estar escrito, full, ¿verdad? Que es durante todo el periodo escolar para el estudiante tal. Ahora, hay asistentes que son asignados para 2 o más estudiantes, porque esos estudiantes no requieren una intervención continua todo el tiempo. Hay unos que solamente es para que lo lleven al baño, hay otros para asistencia en la alimentación, hay otros que es para movilizarlos de un lado al otro y mientras eso no se esté llevando a cabo, pues pueden dar, ¿verdad? Apoyo, están para apoyar a otros estudiantes, pero hay que ver qué se estableció en el PEI y sobre todo, si ese estudiante fue asignado a su hijo, ¿verdad? A ese estudiante en particular y se está utilizando para otro estudiante, supongo que hay evidencia de que se están dejando desatendidas algunas áreas o necesidades de su hijo. Traigo a la discusión a una reunión de compu, ¿ok? Para aclarar todo eso. Es lo que puede hacer la madre. O sea, si está sucediendo, fue asignado a su hijo, está en el PEI y está sucediendo eso, pues pida una reunión de compu y discutir el asunto. Exacto. Ok, tengo aquí una pregunta anónima que yo no entiendo muy bien, no sé si tú la vas a entender. Dice, pretende que me quede yo y tener evidencia del plan, o sea, copias del plan. Debe ser en relación a algo que dijiste, pero realmente de momento lo pierdo. El contexto, si esa persona puede explicar mejor la pregunta, pues le agradecemos. Miren, y alguien mencionó la confidencialidad. Sí, la confidencialidad es
esencial en todos los procesos de educación especial. Y cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando de que no se puede compartir información con personas ajenas que no intervienen con el estudiante. No significa que yo no pueda, que el director no pueda hablar con la trabajadora social con relación al estudiante para buscar alternativas. O sea, la información se comparte con las personas que van a intervenir o pueden apoyar, ¿verdad? Lo que no puede ocurrir es que estén el maestro en la fila del comedor hablando de Juan que hizo tal cosa, que se lo van a mandar para el hospital o que ese no vuelve para la escuela. Eso no puede pasar. O que pueden estar en la fila de Kentucky Fried Chicken y diciendo, ¿viste lo que pasó con este? Contándoselo a una amiga, porque esa amiga no tiene que ver nada con el proceso educativo de su hijo. Ahí sí se falta la confidencialidad. Y la persona se refería, me está clarificando aquí, si se espera que tenga copia del plan de modificación de conducta con ella todo el tiempo. No. O sea, bueno, usted tiene un PEI y la escuela tiene un PEI donde se establezca, ¿ok? Y claro, el maestro debe tener conocimiento de cuáles son las conductas que se deben a manejar y cómo se van a manejar para irlas modificando. Igualmente los padres, ¿verdad? Darle seguimiento. Y lo vamos a ver según vayan progresando o empeorando, ¿verdad? Sí, bueno, y hay unos planes que pasan del salón de clases, o sea, que son conductas que se manifiestan en el recreo y demás, y entonces la escuela debería integrar a esas otras personas que pueden intervenir con esos estudiantes, siempre salvaguardando la confidencialidad. Y si la familia ve que no se está cumpliendo el plan, pues lo que dijo Iris ahorita, a pedir un compu para discutir esa información. Exacto. Ok, una persona, Lourdes, que había compartido una situación, pues dice que terminó sacando a su hijo de la escuela y en una escuela privada y haciendo una querella en la policía. Bueno, ok. Continuamos. Sí, espérate, tengo aquí. Ok. Espérate. Ok, y la persona que preguntó qué vamos a hacer si se determina que la conducta es una manifestación del impedimento. El manual de procedimientos establece claramente que no se tomarán medidas disciplinarias. Se tiene que hacer una evaluación funcional de la conducta y un plan de intervención de conducta o revisar, ¿verdad? Analizar la existente, ¿ok? Revisar el PEI, el plan de intervención de conducta, detenerlo y enmendarlo para atender las deficiencias y regresar al estudiante a su ubicación actual, excepto si es que lo habían suspendido, regresarlo a su ubicación actual, excepto en circunstancias especiales que lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿qué es lo que le decimos? Hacemos el análisis, analizamos la conducta, vemos si es manifestación de la condición, sí, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, si la condición entre las manifestaciones que tiene estaba esa conducta, la impulsividad, la crisis emocional, la agresión, o si no se cumplió con el PEI o el PEI no estaba debidamente, ¿verdad?, redactado, no incluía todos los servicios, hacemos ese análisis y entonces, cuando descubrimos eso, pues vamos a ver, mira, vamos a evaluarlo, vamos a analizar el plan de modificación de conducta si lo tiene, ver si incluye intervención en el área donde, ¿verdad?, sobre la conducta en particular que estamos trabajando, porque puede haber un plan para otras conductas y no necesariamente para esa. Revisar el PEI, mandar evaluar, mire, muchos niños que vemos que continuamente están presentando conductas, pues ya que están afectando, que están trayendo dificultades para él y para otro, para su aprendizaje. Pues mira, es necesario reevaluar, hacer una evaluación psicoemocional, para ver y una evaluación funcional de la conducta de ser necesario, ¿ok? Entonces, les pregunto, si al estudiante no se le ofrecieron los servicios establecidos en el PEI, dígame si es cierto o falso, no se considera la conducta como una manifestación del impedimento.
¿Cierto o falso? Abrí el chat, contesten por el chat. Si es Ujú. cierto o falso lo que dice la transparencia. Al Pueden estudiante no se le ofrecieron los servicios. En ese caso, no se considera la conducta como una manifestación del impedimento. Vamos a ver. ¿Eso es cierto o falso? Aquí ¿Tú puedes chequear? tengo cierto, falso, Ok. falso. La conducta es falsa. Esa aseveración es falsa. Si no se le ofrecieron, no se le estaban ofreciendo los servicios, la conducta se considera una manifestación del impedimento. Recuerden que le dijo, si se da uno o más de los factores que discutimos. ¿Ok? Así que se considera una, ¿por qué? Porque tenemos un estudiante que requería estos servicios, no se le proveyeron, no está recibiendo la terapia psicológica, no está recibiendo, no tiene el asistente o no tiene un plan de modificación de conducta, ¿ok? Pues entonces no podemos penalizarlo o establecer medidas. ¿Por qué? Porque la escuela no ha cumplido con los servicios y esos servicios pueden marcar la diferencia en la conducta del estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿no hay más preguntas hasta aquí? ¿Están claros? Tengo una preguntita aquí de Lady. Dice, ¿qué sucede si el estudiante tiene un plan de modificación y la asistente no es invitada al compu? Ay, pues tenemos un problema, ¿ok? Yo creo que eso es algo que las escuelas tienen que considerar seriamente, ¿verdad? Porque no simplemente en los planes de modificación, en cualquier circunstancia, el asistente es una de las personas que más intervienen con el estudiante y que mucho podría aportar en la identificación de los servicios, de los retos que presenta ese estudiante, de a qué responde y a qué no, si esa conducta ha disminuido, ¿verdad? Y si no puede estar presente físicamente en el compu porque pues el maestro va a estar en la reunión de compu y quizás no pueden dejar a los estudiantes solos, es comprensible, pues se le debe pedir que lo ponga por escrito, sus observaciones, sus recomendaciones, y eso es una participación alterna al compu, ¿ok? Y esas recomendaciones, esas observaciones que del T1 con relación a los asuntos que se van a trabajar, pues se discuten, se leen y se consideran, ¿verdad? Para establecer, ¿verdad? Las acciones a tomar. Pero es algo que estamos pecando mucho, ¿verdad? Porque los compus a veces nos limitamos al maestro de educación especial, al director, al trabajador social, y nos olvidamos que ese estudiante tiene unas personas que están trabajando directamente con él y que pueden aportar mucho, entre ellos el asistente especial. Pero aquí es importante conocer, que la familia conozca sus derechos. Se supone que le convoquen a la reunión del compu por escrito y en esa convocatoria debe decir quiénes van a participar, o sea, quiénes están convocados a esa reunión. Si usted como madre ve que no está el T1 incluido, la familia tiene derecho a invitar, a llevar personas al compu. Y es la familia quien determina quién está más adecuado para ir al compu como su invitado y puede invitar a la T1. Bueno, Sandra, añadiendo a eso, o sea, el asistente se debe considerar como parte de uno de los profesionales que trabajan con el niño, que deben ser, ¿verdad? El padre puede, como tú bien dices decir, yo solicito que esté presente el asistente, pero aparte de eso, ella puede llevar un invitado de afuera, ¿verdad? Ir acompañada a ese todos las diferentes personas que desea, hasta una amiga para que le dé apoyo emocional o lo que sea, pero entre ellos obviamente un asistente, un terapista, y usted es quien determina a quién lleva. No hay preguntas adicionales por el momento. Ok, bueno, entonces, recuerdan que les dije que la ley establece unas circunstancias especiales donde se pueden tomar otras medidas, y esto es casi obvio, ¿verdad? Bajo la ley, las circunstancias especiales se considera cuando el niño lleva o posee un arma, ¿ok? A la escuela, lleva un arma a la escuela,
intencionalmente posee, usa, vende o compra sustancias controladas o drogas ilegales, ocasiona lesiones corporales graves, no es que le dio una patada, no es que le dio así aquí, cuando ocasiona lesiones corporales graves, y bajo la ley grave significa que pone en riesgo la vida, ¿verdad? A otras personas, a la propiedad de la escuela o a áreas hasta dentro de 100 metros alrededor de la escuela, en una función escolar o en una actividad escolar, ¿verdad? O medios de transportación o local del Departamento de Educación, ¿ok? Así que en cualquiera de estas circunstancias, ¿qué debe pasar? La persona con conocimiento del incidente va a notificar también al director en 24 horas. El director sin demora debe informar y citar a los padres, ¿ok? Para discutir esa situación. Va a coordinar una reunión de compu para el próximo día lo antes posible, ¿verdad? O como dijimos, o 5 días si algún miembro relevante del compu no pueden estar presentes. Tiene que invitar al compu a un facilitador docente de educación especial y a un psicólogo si el estudiante recibe servicios relacionados. Pues estamos hablando de un asunto serio, ¿verdad? Y puede suspender al estudiante hasta por 45 días escolares, independientemente que la conducta sea o no una manifestación del impedimento. ¿Ok? ¿Están claros en esto? Estamos hablando de circunstancias especiales. Y estamos hablando de un estudiante que llega con un arma, con una pistola, con una navaja de más de 2 pulgadas, ¿verdad? Que pueda poner en riesgo la vida, vender o comprar sustancias controladas. El director sí puede suspender hasta por 45 días escolares, independientemente si la conducta sea o no una manifestación del impedimento. ¿Y por qué decimos esto? Porque pues estamos hablando de un delito, ¿verdad? De un delito ya mayor y hay que trabajarlo con la seriedad que eso supone, dado que se puede poner en riesgo a muchos estudiantes con esto, ¿verdad? Un estudiante que está vendiendo droga, un estudiante, por ejemplo, grandecito que tiene las pastillas para la atención que toma y la está vendiendo a los demás estudiantes, pues independientemente de que eso sea una conducta como manifestación de la condición o no, pues puede ser suspendido hasta por 45 días. Se tiene que hacer un compu. El director puede decidir suspender por 45 días, mandarlo al hogar y al otro día hacer la reunión de compu. Y en esta reunión, no entres. Perdóname, que es que estaban... evaluar la versión del estudiante, escuchar al estudiante, porque si es un estudiante, después te puede decir, es que un nene con síndrome de Down, un impedimento intelectual, dice, es que fulano me pidió que le llevara esa bolsita a este otro estudiante y él me dijo que iba a ser amigo. Pues miren, ahí tenemos que reconsiderar unas cosas, ¿verdad? Porque es un estudiante que no tenía juicio social y fue manipulado para que cometiera esa acción, ¿verdad? Que hiciera esa acción. Así que tenemos que evaluar esa versión del estudiante, confirmarla, analizar, como les dije anteriormente, lo mismo, toda la información del expediente, los resultados de las evaluaciones. Este estudiante puede tener trastorno posicional desafiante, reta a la autoridad, pues mira, le faltó el respeto grave, ¿verdad? También, pues tenemos que ver todo esto, reta a la autoridad, el guardia le dijo que no podía entrar, con esta, y él retó y dijo, yo voy a pasar el arma, ¿verdad? Pues retó esa autoridad. Puede ser consecuencia esa acción de reto, pero la acción de tener un arma ya conlleva una acción directa para manejar esa situación y prevenir en el futuro otras cosas peores.
Así que hay que evaluar todo el diagnóstico, la información ofrecida por los padres, las observaciones del maestro, analizar el PEI de nuevo, ver si está recibiendo los servicios educativos suplementarios relacionados, estos estudiantes, ver si está recibiendo la ayuda adecuada psicológica para manejo de esas conductas de reto, de esas conductas, de esa impulsividad, destrezas para el manejo de juicio social, ¿verdad? De control de emociones que lo llevaron a coger a ese estudiante y quizás empujarlo por una baranda y lo puso en riesgo su seguridad, ¿verdad? Así que, o romper una propiedad en un momento de crisis, romper una propiedad, hacer daño a una computadora, tirar, pues todas esas conductas tienen que, aunque van a haber unas acciones, medidas disciplinarias, tiene que haber un trabajo de equipo para mejorarla, para darle herramientas a ese estudiante para controlar las conductas, para que entienda el impacto que puede tener eso en otro, los riesgos que puede sufrir si no aprende a moderarla, ¿verdad? Así que tenemos que asegurarnos de que sea evaluado apropiadamente, de que haya un plan de intervención serio relacionado a esa conducta con el incidente, ¿verdad? La conducta relacionada al incidente, y que tenga la ubicación apropiada, ¿ok? Tenga la ubicación apropiada y todos los servicios apropiados, ¿ok? Así que de ese análisis volvemos a lo mismo, y le va a sonar repetitivo, pero es el análisis que se tiene que hacer ante conductas, ¿verdad?, que presentan nuestros estudiantes. Tenemos que ver si fue causado o no directamente relacionada a la condición, si afectó la condición para controlar y entender el impacto y consecuencias de su conducta, y si fue o no el resultado de una falla de la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos que poner remedio, independientemente de la medida que se ponga. Por las circunstancias especiales, tenemos que asegurar que este estudiante siga recibiendo una educación pública, gratuita y apropiada con todos los servicios que requiera, ¿ok? Recuerden que dijimos desde el principio que en suspensiones de más de 10 días, el departamento tiene la responsabilidad de continuar dando los servicios educativos y relacionados, ¿ok? Y eso aplica a este caso, donde la suspensión pudiera ser hasta de 45 días, ¿verdad? Si se determina eso, si el director, ¿verdad? Si en el cómputo se determina eso. Si se determina, estamos hablando de circunstancias especiales, de drogas, de daño a otras personas, daño a las propiedades del Departamento de Educación, ¿verdad? Pues el cómputo, si se determina que es una manifestación del impedimento, y ya di varios ejemplos, ¿verdad? El niño con síndrome Down llevó la pistola escondida a otro estudiante porque no tiene juicio social, no tiene la capacidad intelectual y fue manipulado por este estudiante. Es una manifestación de la condición. El niño con crisis de reto de autoridad, de crisis emocionales, trastornos emocionales, que en un momento de coraje, ¿verdad?, se sale y cogió al estudiante y lo ahogó hasta casi dejarlo, tú sabes, casi llegarlo a poner azul, ¿ok? Pues mira, es una manifestación del impedimento porque es un estudiante con trastornos emocionales que no tiene control de sus emociones o no es, pues en ese caso hay que reevaluar en el área del impedimento, por si acaso, o en el área de la conducta para actualizar, ¿verdad?, la información del estudiante. Pueden referir, ¿verdad?, el COMPU, además de la medida disciplinaria, puede recomendar estas cosas, mandarla a reevaluar. Mira, vamos a hacer una reevaluación funcional de la conducta, vamos a hacer una evaluación psicoemocional, no sé, pero este niño está bajo déficit de atención, pero a mí me parece que él pudiera tener un trastorno emocional. Vamos a hacerle una evaluación, ¿verdad? Que es necesario evaluar porque hay sospecha de que pueda tener otra condición o impedimento. Realizar la evaluación funcional de la conducta e implementar el plan de intervención.
enmendar el PEI para añadir, ¿verdad? Servicios en el área de la conducta e implementarlo, cambiar de ubicación, ¿ok? A veces estos estudiantes puede ser que requieran un salón con grupos más pequeños donde se le pueda proveer una ayuda más individualizada, o otra escuela donde no estén siendo influenciados, donde haya más estructura, donde pueda romper con un grupo que él da que quizás le está influenciando, porque eso también ocurre. Y hay que trabajarlo, obviamente, el desarrollar a ellos la autodeterminación, que ellos empiecen a desarrollar esa capacidad de tomar decisiones y no dejarse influenciar, ¿verdad?, por otros tan fácilmente. Continuar recibiendo los servicios educativos y relacionados. Hay que continuar recibiendo. Así que eso va a necesitar de que el facilitador docente, como dijimos al principio, esté presente, porque si se determinó que iba a ser suspendido por 45 días, hay que garantizar que los servicios los siga recibiendo, y entonces hay que durante ese periodo asegurarse que reciba la educación, que reciba el servicio de salud recursos si lo tiene, que reciba la terapia psicológica, ocupacional, del habla, lo que sea, y eso va a requerir ¿verdad? Esa coordinación de parte del facilitador docente de educación especial. Así que es importante que estén todas las partes. No debería ocurrir que ante una situación como esta se haga un cómputo sin la presencia de una persona que pueda garantizar la continuidad de esos servicios y la coordinación adecuada. Y ocurre que se hace una reunión de cómputo con el director, con el trabajador social, con el maestro de educación especial, pero al momento pues se va a ir para la casa, se pueden hacer referidos, pero los servicios no están coordinados. Nosotros tenemos que garantizar que esos servicios se continúen ofreciendo. No que ocurra como estos casos que he hablado, que llevan 1 mes, 2 meses fuera de la escuela y no están recibiendo ni servicios educativos ni relacionados. ¿Ustedes creen que eso ayuda al estudiante a mejorar la conducta? Definitivamente no. Así que tenemos que ser, ¿verdad?, muy responsables en ese sentido. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas al momento. Pregunta. Si se determina que la conducta no está relacionada con el impedimento, se va a aplicar el Reglamento General de Estudiantes de Faltas Graves, que incluye la notificación a la policía, ¿verdad? Inmediata a la policía, porque estamos hablando de armas, de daño a la propiedad, de daño a personas. Así que, además de esa suspensión que se le va a dar, no pueden considerar referirlo a un programa de consejería escolar, trabajo social, servicios psicológicos para evaluación y atención. El facilitador docente de educación especial va a coordinar el inicio de esos servicios educativos en la próxima alternativa de ubicación temporera, ¿verdad? Porque es temporera porque es por 45 días. Así que puede ser que esa ubicación sea el hogar, una institución hospitalaria, si es que el niño está fuera de control emocional con unas crisis emocionales que requieran atención médica, o el hospital, ¿verdad? O una institución en caso de que se haya una institución juvenil, ¿verdad?, correccional, que eso se determinará en el proceso, ¿verdad?, que se siga a través de la policía. Pero nada de esas cosas anteriores puede afectar el programa de estudio o la ruta de graduación. Si el estudiante estaba en corriente regular, debe continuar en corriente regular, a menos que en un compu se haya determinado lo contrario, ¿verdad? Si estaba en ruta 1, debe continuar en ruta 1, en ruta 2, en ruta 3. Se debe orientar y entregar copia de los derechos de los padres y la minuta que recoja el incidente, los asuntos discutidos, las medidas que se van a tomar. En esa minuta se tiene que incluir todo eso y se va a documentar el incidente en el expediente electrónico del estudiante. ¿Ok?
Alguien preguntó sobre qué pasa si los padres o cualquiera de las partes, porque incluye al Departamento de Educación, si no está de acuerdo con alguna decisión, el proceso, como puede ser, usted no está de acuerdo porque se determinó que no tenía que ver con la condición, no es una manifestación del impedimento, pero usted entiende que sí lo es. Se determinó que la medida disciplinaria impuesta usted encuentra que es excesiva, que no es justa, o el lugar temporal, educativo temporal, no está de acuerdo como padre, ¿verdad? O como empleado, ¿verdad? Del departamento, porque cualquiera de las partes puede poner una querella. O como empleado entiende que el estudiante se determinó que iba a continuar en la escuela con un programa de modificación de conducta y ayuda psicológica y ese empleado entiende que ese estudiante no puede representar un peligro para otro, pues mira, cualquiera de las partes puede poner una querella, ¿verdad? Los padres o los funcionarios pueden solicitar la presencia de ese facilitador, aunque el manual establece que debe estar presente, ¿verdad? En ciertas circunstancias en particular. Pueden solicitar una mediación previa, que significa hacer una reunión con un mediador certificado, que no es empleado del Departamento de Educación, a ver si logran llegar las partes a un acuerdo, o pueden hacer una querella administrativa, que a través de la querella administrativa, pues se provee, ¿verdad?, la opción de primeramente llevar una reunión de conciliación o de mediación y, y si no llegan a acuerdos, hacer la vista administrativa. ¿Qué debe pasar en esos procesos? Si se hace una querella, estos deben ser expeditos. Expedito es hacerse de lo más rápido posible. La reunión de conciliación o mediación, en vez de 15 días que establece el proceso, se debe hacer en 7 días. Y pueden llegar hasta 15 para llegar a acuerdos, a menos que las ambas partes renuncien, porque si usted ve que la reunión no le están dando alternativas, no le convence, pues usted puede solicitar, decir que renuncio a esta reunión y voy a pasar a la vista administrativa. Si se pasa a vista administrativa, que por lo regular tienen hasta 30 días para realizar la vista, pues bajo estas circunstancias, ¿verdad?, disciplinarias, la vista se debe realizar en los próximos 20 días escolares. Y a partir de la radicación de la querella. Y 10 días para para la resolución del juez. Así que se debe hacer en un tiempo bastante rápido para asegurarnos que se solucione y se llegue a un acuerdo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Tengo una pregunta aquí de Diana Paola. Ok, un día en mi práctica docente vi a un estudiante con trastorno de déficit de atención e hiperactividad enterrarle un lápiz a un compañero por ninguna razón ni provocación. ¿Qué debo hacer ante esa situación? Pues eso, como dijimos, eso no es una conducta que sea apropiada. Usted debe reportarla al director y se va a seguir los procesos que ya le expliqué. El director debe de considerar lo necesario, solicitar, hacer una reunión de compu para determinar si esa conducta es o no consecuencia de la condición y tomar, ¿verdad?, las acciones necesarias para que esa conducta sea trabajada a través de un plan de modificación de conducta, ayuda psicológica, si eso es lo que determinan, y determinar las medidas que se van a tomar al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Espérate, hay otra pregunta. Ok, una anónima. Un estudiante de autismo tiene una T1 aprobada y asignada, pero aún no se ha podido integrar al niño. Y la conducta del estudiante de autismo está afectando el funcionamiento del niño, de sus compañeros y sus maestras. ¿Qué alternativas hay? A pesar de que hay un asistente con la maestra, se descontrola continuamente en el curso de las clases. Yo lo único que le puedo decir, ¿y por qué no se ha podido integrar el asistente a la de esto? ¿Porque no lo han nombrado o por qué?
Segundo, la escuela tiene que tener un plan B para manejar eso, ver si tiene algún otro recurso que pueda ayudar a la maestra, ¿verdad? Eso hay que discutirlo con la maestra. Lo que no debería ocurrir es que pues, sancionen al niño mandándolo para la casa cuando él debería contar con ese asistente especial para trabajar esas situaciones de conducta como apoyo, ¿verdad? Porque no es que lo va a trabajar solamente el asistente, se tiene que trabajar con la maestra y el asistente y las personas que hayan allí. Y si no se lo han nombrado, el padre pues debe poner una querella, porque es un servicio completamente necesario, ¿verdad? Tanto para él como para el maestro, como para los demás estudiantes. Algo más. No hay más preguntas al momento. Ok, otros puntos importantes. Si se establece una ubicación alterna como medida, alterna es que se decidió que el estudiante iba a estar en la casa por 45 días y surge controversia y los papás no están de acuerdo en esa, ¿verdad? En ese término pues entonces el estudiante continuará, ¿verdad? En esa ubicación alterna hasta que se resuelva la querella, hasta que cumple el término o se resuelva la querella, ¿ok? Porque estamos hablando de situaciones, ¿verdad? Circunstancias especiales. Todo estudiante, una vez cumple el término de la medida, tiene derecho a regresar a la escuela donde estaba, a la ubicación donde estaba. No le pueden decir ahí, pues no, pues te vamos a cambiar de escuela ahora. No, tiene derecho a regresar a la escuela una vez se cumple el cuaterno. Se cumplieron los 45 días, regresa a la escuela. Se cumplieron los 2 días, regresa a la escuela, a menos que el compu determine otra cosa, algún cambio de ubicación y todas las partes estén de acuerdo, que eso incluye al padre, obviamente. Si luego de cumplido el término de la medida, se propone un cambio de ubicación, como le estoy diciendo, y los padres no están de acuerdo, el estudiante permanecerá en la ubicación que tenía antes de ser removido hasta que se resuelva la controversia. Y se resuelve la controversia, como dijimos, o solicitando una mediación, ¿verdad? Una mediación, una reunión de compu donde estén otras personas como un facilitador o poniendo una querella. Pero como ya él cumplió con el término de la medida, si la escuela quiere proponer otra ubicación, pues el estudiante debe regresar a la escuela hasta que a través de ¿verdad? De las medidas que decidan tomar se resuelve esa controversia. El compu debe reunirse por lo menos 10 días antes de que se cumpla el término de suspensión para establecer el plan de integración, si van a tomar, ¿verdad? Asegurarse que tengan todos las recomendaciones médicas, si hubo, ¿verdad? Si hubo, fue necesario establecerlas en el PEI, ver la intervención que recibió y las recomendaciones que se hayan dado, analizar y enmendar el PEI de ser necesario a la luz de cualquier intervención que haya tenido durante esa suspensión, orientar a los padres y estudiantes sobre sus derechos y sus responsabilidades. Como siempre decimos, esto es responsabilidad de todas las partes. La escuela tiene una responsabilidad, los padres tenemos otra y el estudiante tiene otra, porque los padres y la escuela pueden hacer todo perfectamente y si el estudiante conscientemente, y digo conscientemente, no le da la gana de cumplir, quiere seguir, pues entonces no vamos a lograr, ¿verdad? Lo que queremos, que es corregir esa conducta y prevenir incidentes mayores más adelante. Que sepan que estudiantes que aún no han sido elegibles bajo educación especial pueden estar protegidos bajo esto, ¿verdad? Bajo la ley IDEA y sus procedimientos disciplinarios. ¿Y cuándo esto ocurre? Bueno, cuando la familia ha expresado su preocupación por escrito, por eso siempre decimos, pónganlo por escrito. Si usted solicita el registro para su hijo en la escuela, solicítalo por escrito. Si usted está preocupada por las conductas que está presentando su hijo, póngalo por escrito, porque esa puede ser la evidencia para que se apliquen, ¿verdad? Los procedimientos disciplinarios en caso de que su hijo después los presente.
si la conducta y ejecución del estudiante era obvio y demuestra la necesidad de servicios de educación especial. Todo el mundo ha visto que este estudiante siempre está empujando o haciendo esto, gritándole a otros, dando patadas a la propiedad, esto y lo otro. Mira, si esa conducta evidencia la necesidad, pues, si aunque no hayan tomado medidas, están protegidos bajo la ley. El padre ha solicitado el registro de educación especial o una evaluación. Ya los padres fueron donde el director o la trabajadora social, según se haya dispuesto en esa escuela, y solicitó el registro y no ha pasado nada. Pues ese estudiante se le tienen que aplicar todos estos procesos que hemos hablado. El maestro ha planteado su preocupación por la conducta y ejecución del estudiante. Planteó la preocupación, no ha pasado nada, tienen derecho a que se le apliquen esos procedimientos disciplinarios. Así que estudiantes que aún no han sido elegibles, que son de los que hablamos anteriormente, si durante la medida disciplinaria se solicita el registro y la evaluación, el registro y evaluación se tiene que hacer en 20 días, no en 30 como se establece en el proceso regular. El estudiante debe permanecer en la ubicación determinada por la escuela hasta que estén disponibles los resultados. Si se determinó que ese estudiante debería mantenerse en el hogar, pues se va a mantener ahí hasta que estén los resultados de la evaluación, ¿ok? Si se determina que es elegible para los servicios de educación especial, entonces se aplicarán los procedimientos disciplinarios y debe regresar a la escuela, ¿verdad? Ante un incidente de disciplina, recuerden, hay que notificar al director en 24 horas. El director debe hacer una reunión de compu al día siguiente de tener conocimiento. Debe realizar la manifestación del impedimento para determinar que si la conducta fue o influyó en la capacidad del estudiante para entender, ¿verdad?, las consecuencias de su conducta. Si se determina que la conducta está relacionada al impedimento, no se tomarán medidas disciplinarias, excepto en circunstancias especiales que acabamos de mencionar. En términos generales, no se puede suspender a un estudiante por más de 10 días en el año, excepto en circunstancias especiales. Una suspensión de más de 10 días al año se considera un cambio de ubicación. Y ustedes saben que para un cambio de ubicación se necesita una reunión de compu, se necesita hacer una evaluación en las diferentes áreas. Así que, excepto en circunstancias especiales, así que tenemos que ser comedidos. Porque si de primera intención lo suspendimos 5 días y al siguiente 5 días más, ya en un mes se suspendieron 10 días. Nos estamos pasando, ¿ok? Así que en suspensiones de más de 10 días se tienen que continuar los servicios educativos y relacionados, como hemos dicho. Si no está de acuerdo la persona o el padre o cualquier funcionario, puede solicitar una mediación previa o presentar una querella. Estudiantes aún no elegibles podrían estar protegidos bajo la ley DEA. Así que lea, conozca sus derechos, llámenos, ¿verdad? Porque cada caso es tan particular y asegúrese que el PEI incluya todos los servicios y las necesidades del estudiante en el área de la conducta, ¿ok? Yo creo que con eso terminamos. Si hay alguna pregunta adicional. Al momento no hay preguntas escritas.